apoyo del Consorcio Global Anticorrupción, GAC por sus siglas en inglés, que es una alianza entre Transparencia Internacional y Organized Crime Anti-Corruption Reporting Project, que es un espacio global que trabaja también proyectos anticorrupción desde la mirada más periodística, cuyo alcance global ha permitido visualizar una gran cantidad de casos de corrupción vinculados a temas de violación de derechos humanos y de economías ilegales en diferentes partes del planeta. ¿Para qué? Para tratar de exigir cambios a partir de las publicaciones, ¿no? En diferentes instituciones y en diferentes instrumentos de gestión pública. Entonces, sin más, yo solamente les quiero dar en cuenta cómo va a ser, les quiero contar cómo va a ser el programa. El programa va a contener palabras iniciales y luego los informes de presentación de cada uno de los dos estudios y unas palabras de clausura. En las palabras de bienvenida van a inaugurar el evento Samuel Rota, quien es el director ejecutivo de Proética. Proética es el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Y también va a estar con nosotros el doctor, o está con nosotros ya ahorita, el doctor Jorge Weiner Chávez Cotrina, que es el fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Entonces, primero pasa Samuel Rota. Por favor, Samuel, adelante. Muchas gracias, Magali. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. El doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador superior nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado. Doctora Rosario López Wong, fiscal superior coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de trata de personas. Si me equivoqué, por favor, corríjanme con toda confianza. Colegas, amigos, amigas de Proética y a la audiencia que nos está siguiendo hoy día por nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. La trata de personas es sin duda uno de los delitos más abominables que uno pueda concebir, ¿no? No solamente se suprimen las libertades más elementales de una persona, sino que además se convierte a esta persona en una mercancía, ¿no? Lo cual constituye la degradación absoluta de la condición humana. La trata de personas no es un delito simple, no es un delito que implique un par de sinvergüenzas, pegándosela de listos y saliéndose con la suya. Implica organización, implica que hay grupos de personas actuando de forma sistemática y sostenida para poder mantener un negocio lucrativo en la sombra. Implica sin duda también, como la gran mayoría de delitos de crimen organizado, implica también corromper funcionarios públicos para poder mantener el negocio ilícito, boyante y protegido. Las evidencias, los indicios, las pistas sobre esta relación entre corrupción y trata de personas en particular existen y se han venido sabiendo desde hace ya algún tiempo. Nosotros hemos querido llevar un poco más adelante la investigación, sistematizando en profundidad un caso particular, concentrándonos en una zona geográfica muy complicada como es la de Caballococha y en general la frontera que compartimos con nuestros hermanos de Colombia y Brasil, donde, como nos explicarán más adelante Pilar y Gabriel en particular, la relación con actividades ilícitas es un caldo de cultivo muy poderoso para
para permitir estos delitos tan perniciosos. No voy a profundizar porque esto va a quedar para el evento que tenemos, así que simplemente quería darles la bienvenida y quería ponerles este pequeño contexto en el cual estamos escribiendo estos trabajos de investigación que a nosotros en particular nosotros en particular entendemos que son como un hito en el trabajo de incidencia que hacemos desde nuestra esquina en la sociedad civil. Muchas gracias. Adelante, Magali. Muchas gracias, Samuel. Sí, gracias por estas palabras. A continuación, como mencionamos hace un momento, nos va a acompañar el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, quien es el coordinador nacional de las fiscalías especializadas en criminalidad organizada. El doctor Cotrina tiene una importante trayectoria académica reconocida a nivel nacional, a nivel internacional, así como en el ejercicio de su labor fiscal, en una ardua e impecable lucha contra el crimen organizado. Ha sido el fiscal superior, coordinador de la Fiscalía especializadas en delitos de trata de personas, y una de sus últimas obras académicas ha sido el libro sobre la trata de personas, técnicas de investigación, casos y sentencias, publicado el año pasado, en el 2019, donde reúne justamente los principales aspectos legales en torno a la lucha contra este flagelo. También es autor del libro de Crimen Organizado en el Perú y la pérdida de dominio y otros más documentos. Adelante, por favor, doctor Chávez Cotrina. Muy buenos días, queridos amigos de Proética, doctora Chayito Wong, nuestra flamante coordinadora de la Fiscalía de Trata de Personas. Creo que la señora fiscal de la Nación tuvo la acertada decisión de nombrar a una fiscal con la experiencia y capacidad y la sensibilidad en estos temas como es Rosario Susana, para que se haga cargo de esta coordinación nacional. Lo único que me queda decirles es que el estudio que ustedes han hecho y que hoy nos van a presentar realmente hace un análisis real de lo que pasa no solamente en la triple frontera, que es un pedacito entre Colombia, Brasil y Perú. Ese problema que ustedes han descubierto en su análisis está en todo el país. Por ejemplo, la falta de recursos económicos. El Perú, hace años, este gobierno y el anterior gobierno nunca se interesaron por una política frontal contra la trata de las personas. No existe una política de Estado contra la trata de las personas. Independientemente que tenemos el Plan Nacional contra la Trata, independientemente que tenemos una serie de protocolos, de leyes y convenios internacionales. Pero si no existe una decisión política de los gobernantes para enfrentar eficiente y eficazmente la trata de personas, de nada nos van a servir la cantidad de normas que se están dictando. Lo importante es tener una política donde esté acompañada de un presupuesto, porque sin dinero no se puede luchar. Y es justamente a falta de ese presupuesto es que no tenemos un equipo policial en las ciudades emblemáticas. Ustedes, por ejemplo, se han podido dar cuenta en su estudio que han hecho allá en la triple frontera, en lo que corresponde a nuestro país, no hay una policía especializada dedicada a la trata de personas. No hay un equipo que se encargue de poder acoger a las víctimas después que le hemos rescatado nosotros. Por ejemplo, no hay albergues especializados a nivel nacional respecto a la trata. Es decir, han abandonado pues a las víctimas a su suerte. Y esto es grave, y por eso quizás en mis últimas apariciones en tema de trata de personas, porque creo que la protagonista y la que tiene que tomar las riendas, y estoy seguro que lo va a hacer muy bien la doctora Chayito Wong, es simplemente volver a repetir y a reclamar. Necesitamos un presupuesto. Exigimos que este gobierno no le dé la espalda a las víctimas, a los niños, a las niñas, adolescentes que son explotadas sexualmente, son explotadas laboralmente en las narices del gobierno y no estamos haciendo nada. Y encima existe la corrupción que campea por todas partes. Miren ustedes, esos antros donde explotan a las menores tienen licencia. ¿Quién les da la licencia? La municipalidad. ¿Y ustedes creen que esos antros cumplen, como su propio estudio lo han visto,
con los mínimos servicios o actos de seguridad, de salubridad, no existen. Entonces, pagan para que le den la licencia y entonces están metidos en actos de corrupción funcionarios de las municipalidades, de los gobiernos regionales, del gobierno central también, porque dentro de la trata de personas, de estas organizaciones criminales que generan mucho dinero, también hay personas que tienen que corromper. Lo que tenemos que tener en claro es que toda organización criminal, independientemente a qué delito se dedique, en este caso al delito de trata de personas, siempre están obligados a cometer dos delitos. Corrupción de funcionarios para que faciliten su trabajo y además para que se protejan de la persecución. Y segundo, lavado de activos, porque ese dinero mal habido tienen que insertarlo, ¿no es cierto?, en forma subterfugia a un mercado formal de un país. Y entonces tenemos que atacar a la trata de personas, no solamente desde el punto de vista del delito en sí como trata, sino ver los otros delitos que están alrededor de ellos. ¿Cómo es que corrompen a las autoridades? ¿A quién están corrompiendo? ¿Cómo los corrompen? ¿Cómo llegan a esas autoridades? ¿Cómo se están infiltrando en las entidades públicas? Y segundo, hay que perseguir sus bienes para quitarles los bienes y así evitar que estas organizaciones criminales se sigan refinanciando en sus actividades que tienen como víctima a un ser humano. Yo siempre he dicho que el delito de trata de personas es un delito muy especial, porque el objeto del delito es un ser humano. La venta no es un kilo de droga, es una niña a la que le explotan sexualmente 2, 3 veces al día y se están ganando mucho dinero y todos nos estamos haciendo la vista gorda. Yo he propuesto ya hace mucho tiempo, cuando hablaba con los funcionarios del Ministerio de Economía para que nos den más presupuesto y frente a la respuesta de que no hay dinero, yo les propuse a ellos que, obviamente antes de la pandemia, ojo, que se debería dar un impuesto de $1 a cada pasaje aéreo a nivel nacional o internacional, con fines de financiar no solamente la lucha contra la trata, sino también financiar la creación y administración de albergues, que es lo más importante para darles esa posibilidad de vida a estas niñas. Y esto no es nuevo. En los países centroamericanos, la lucha contra las tratas, como en Costa Rica, por ejemplo, está financiado con los pasajes aéreos nacionales e internacionales de $1. Y en el país ingresan y salen más o menos 10 millones de ciudadanos al año, obviamente en tiempos normales, tendríamos más de $10 millones que serían libres para poder implementar estos albergues y capacitar a todos los profesionales. Y eso es importante. Por eso es que el estudio que ustedes han hecho desenmascara, desviste la realidad. Pero esa realidad no solamente se da en la triple frontera. Yo los felicito realmente por ese estudio. Han hecho un gran sacrificio. Poder ir a Caballo Cocha, a Santa Rosa y a las zonas de la triple frontera es muy peligroso, porque campea la delincuencia, está llena de sicarios. Yo he estado con mi calidad de fiscal antidrogas hace muchísimos años y ahora como coordinador de crimen organizado he visitado esa zona constantemente y realmente es de alto riesgo. Por eso es que el haber hecho un estudio en esa zona es de alto, hay que reconocer a los investigadores que han hecho este sacrificio corriendo en riesgo su vida e integridad física, porque ahí, cuando no eres de la zona, normalmente te desaparecen. Y entonces creo que no queda más que felicitarlos y desearles que continúen con ese apoyo a las autoridades, a los entes, con ese apoyo a nuestras víctimas, porque si no fuese por las organizaciones no gubernamentales como Proética y otras organizaciones que nos apoyan, realmente la lucha contra la trata de personas en este país sería nula. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Chávez Cotrina. Sí, efectivamente ha sido un trabajo arduo, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, buenos días nuevamente. Ahora voy a presentar una cosa pequeñita. Yo soy Magali Ávila, soy la directora del programa de gobernanza ambiental de Proética. Y creo que es importante, antes de iniciar con las dos presentaciones de los estudios que tenemos como platos de fondo, digamos, de este evento, presentar o indicar que los periodistas de investigación y la sociedad civil
tienen un rol fundamental que desempeñar para documentar y probar la gran corrupción, ¿no? Si bien es cierto, los poderosos, los funcionarios corruptos, las redes criminales están altamente organizadas y coordinados en sus intentos por obtener ganancias y por evadir diferentes formas de escrutinio público, los periodistas y sociedad civil también articulados, venimos trabajando para encontrar estas conexiones y para poder documentarlas y acercar este tipo de temas a diferentes entidades, ¿no? Tanto desde a la ciudadanía en general, como también a entidades públicas como las fiscalías. Teniendo como marco coyunturas globales cada vez más complejas, como las que nos tocan vivir, las alianzas estratégicas entre actores anticorrupción son vitales para luchar de manera significativa contra el flagelo global de la corrupción. Es por ello que los estudios que se presentan y que vamos a presentar a continuación son parte de las investigaciones en profundidad publicadas anualmente desde el año 2016 gracias al apoyo del Consorcio Legal Anticorrupción denominado GAC, que es una alianza, como les decía hace un momento, entre Transparencia Internacional y el Organized Crime and Anti-Corruption Reporting Project, OCCRP, que son sus siglas en inglés. Estas investigaciones son llevadas a cabo en diferentes partes del mundo y han permitido impulsar cambios en políticas públicas y acciones legales en muchos de los casos que se han investigado. Exponer los sistemas de corrupción articulados a temas de trata de personas, a temas como el narcotráfico, es exponer también los sistemas que permiten desviar miles de dólares provenientes de economías ilegales que impulsan también la deforestación en la cuenca amazónica, porque no hablamos de un solo país, no hablamos de 3 países, en este caso de Perú, Colombia y Brasil, así también como abordar sus ramificaciones e impactos y los impactos que éstas tienen en países como los nuestros. Significa además poder exponer a los perpetradores, a los facilitadores y las lagunas que existen y que facilitan el flujo ilícito de dinero que termina perpetrando y también penetrando y capturando al Estado, ¿no? Si bien hoy se presentan estos estudios, nuestro objetivo mayor es que los resultados y las conclusiones de estos estudios ayuden a visibilizar un problema enorme que tenemos en la zona de la triple frontera amazónica, y mucho más allá, como dice el doctor Chávez Cotrina, ¿no? Este es una muestra de lo que hay en un espacio territorial, pero que lamentablemente se expande en diversas partes de nuestro territorio. Por tanto, se hace necesario seguir profundizando e investigando en investigaciones interdisciplinarias. Es necesario articular el trabajo que vienen haciendo los operadores de justicia desde diferentes fiscalías, ¿no? Desde la Fiscalía de Crimen Organizado, desde la Fiscalía de Trata, desde la Fiscalía Ambiental también, porque hay muchos delitos que articulan con los delitos ambientales, e incidir, bueno, acá nos acompaña también la doctora Vega, la veo presente, bienvenida doctora y muchas gracias por acompañarnos, e incidir también en acciones que permitan garantizar la rendición de cuentas, la lucha anticorrupción y la buena gobernanza, por supuesto, en la Amazonía. En marzo del 2019, o desde marzo del 2019, desde el programa de gobernanza ambiental de Proética se comenzó a investigar, a trabajar de manera inicial el vínculo que existe entre corrupción y economías ilegales, con énfasis en la trata de personas, en la zona denominada Triple Frontera o Trapecio Amazónico, ¿no? A veces se le denomina de estas dos maneras. A partir de una investigación inicial es que se contempló, en la cual, se contemplaron visitas de campo, que Gabriel ya ampliará y les comentará un poquito más a detalle, ¿no? Así como entrevistas a múltiples actores, tanto de sociedad civil como academia, y también instituciones públicas, y se procedió a validar una hipótesis que teníamos en ese momento sobre el tema de corrupción y de trata. Por tanto, los estudios denominados la triple trata, que es el estudio comparativo de legislación en materia de trata de personas, los protocolos de intervención en los casos emblemáticos de Perú, Colombia y Brasil, y la trata de personas y la corrupción en el contexto de narcotráfico y la pandemia del COVID-19 en el trapecio amazónico, son el resultado de un largo periodo de trabajo que inició en el año
2019, en marzo del 2019. Yo no me quiero extender porque lo que quiero justamente es dar paso a que ya empecemos a escuchar un poco en detalle estos dos estudios, los cuales también van a poder encontrar en las publicaciones de nuestra página web, que después les vamos a pasar el link. Entonces, a continuación, Pilar Santos, que es la asistente técnico legal, la especialista técnico legal del Programa de Gobernanza Ambiental, presentará el estudio denominado La Triple Trata, que es el estudio comparativo de legislación en materia de trata de personas, protocolos de intervención y casos emblemáticos de Perú, Colombia y Brasil. Pilar es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Humboldt de Berlín, en Alemania, y es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido becaria, además del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAT, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leipzig, en Alemania. Sin más, Pilar, tienes 15 minutos, adelante. Buenos días con todos. Quisiera saber si me escuchan y ven mi pantalla. Sí, perfecto, Pilar. Sí. Bueno, voy a ponerlo en el modo de presentación un segundo. Bueno, quisiera comenzar este estudio agradeciendo por los aportes y sobre todo por la gran labor a las autoridades y los fiscales de los 3 países que han colaborado en este estudio. Están presentes también ahora en esta presentación. Y bueno, sobre todo en Perú a la fiscal Paula Hitcher, en Colombia al fiscal Ángel Castro y en Brasil a la fiscal Aline Moraes. Bueno, empiezo por presentar el estudio y mencionando el objetivo de este estudio, que consiste en conocer los instrumentos legales que tienen cada país, cada uno de estos 3 países, las políticas públicas, también algunos casos emblemáticos, para enfrentar este flagelo de la trata de personas. Y si bien es cierto, este estudio tiene como objetivo conocer estos instrumentos, hemos tratado siempre de seguir la línea justo lo que nos mencionaba el doctor Chávez Cotrina, que pues más importante o fundamental, aparte de tener las mejores normas, los mejores instrumentos, es que exista lo suficiente para poder implementarlos, ¿no? Y que estos obedezcan también a la realidad a la realidad de los países, que tienen mucho en común en este caso específico. Y también, no puedo ver mi pantalla, a ver un momento por favor. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla compartida? Sí, podemos verla, pero no está en modo de presentación. Solo está... Igual se ve, no sé por qué ya no lo puedo cambiar. ¿Igual la pueden ver? Sí, se puede ver. Sí la vemos. Ya. Y ahora sí está. No, ya no. Bueno. Adelante, no importa. Ya. Bueno, este análisis comparativo se ha hecho en base a los criterios a partir del protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo, a partir de estos 3 criterios que podemos ver en la pantalla, que es el tipo penal, la protección de víctimas y... Disculpen, por favor, no sé por qué no puedo manejar el... Bueno. Bien, como les decía, este protocolo de Palermo
en el que se basa el estudio es un instrumento internacional que tiene por finalidad prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de este ilícito y también promover la cooperación entre los estados partes. Ha sido suscrito por cerca de 117 países y entre ellos, por supuesto, los 3 países, Brasil, Colombia y Perú, quienes llevan ya casi 20 años de haber suscrito dicho protocolo. Bueno, vamos a empezar por los criterios. El primer criterio es el criterio del tipo penal que tenemos respecto a la conducta. Como podemos ver, hallamos que el Perú y Brasil cumplen con los verbos rectores utilizados por este protocolo de Palermo. Sin embargo, Colombia aquí omite en el instrumento normativo la utilización del verbo transportar. Ello podría generar dificultades al momento de la individualización de la responsabilidad penal contra los que transportan a las víctimas, ya que el traslado hace referencia al desarraigo de estas comunidades o país, pudiendo cometerse sin la necesidad de un vehículo, ¿no? En cuanto a las modalidades, aquí vemos, en cuanto a las modalidades, primero hay que mencionar que lo que se busca es no dejar impune ninguna de las acciones y por ello el protocolo de Palermo ha señalado hasta 10 posibles modalidades. Su implementación en los 3 países ha sido realizada de manera distinta, ya que actualmente en el caso de Perú y Brasil, los 2 primeros han decidido hacer un listado de estas acciones y en el caso de Brasil se omiten en el texto normativo las modalidades como engaño, abuso de situación de vulnerabilidad y también la recepción de pagos o beneficios. Vamos a pasar a la finalidad. Respecto a la finalidad, tanto Perú como Colombia han tipificado acorde con lo que dictamina el protocolo, es decir, ha mencionado los clásicos tipos de exportación y además ha dejado abierto el listado por si aparece una nueva forma de explotación. En el caso de Brasil, se encuentra de alguna manera limitado, ya que se ha limitado a considerar lo que establece el protocolo de Palermo, ¿no? Y se ha hecho una lista cerrada que podría dificultar la posibilidad de que se consideren otros tipos de explotación moderna. Respecto a las penas, Colombia es el país, como observamos en la pantalla, es el país que tiene en su tipo base la pena máxima más alta en relación con los otros 2 países, que es 23 años. En contraposición, Brasil es el que tiene la pena máxima más baja, que es de 8 años. Sin embargo, se aplican circunstancias agravantes, tanto en todos los casos. En el caso del Perú, la pena puede llegar hasta 35 años, en el caso de Colombia hasta 34 años y en el caso de Brasil a los 19 años. Luego, el segundo criterio para la comparación ha sido la protección de víctimas. Y tenemos que, aquí hay un punto importante para mencionar, bueno, aquí están los instrumentos normativos, pero lo que ahora podemos ver y que sería importante recalcar son estos aspectos respecto a la protección de la víctima. Como decía el fiscal que hoy nos acompaña, Chávez Cotrina, muchas veces se rescata a las víctimas pero no se recupera, entonces por eso es importante poder evaluar los aspectos que se está teniendo en cuenta para lograr esta verdadera recuperación de las víctimas de trata, que lamentablemente en muchos casos lo que nosotros vemos como delitos para ellas o sus familias es la única alternativa para subsistir, ¿no? Y esta es una problemática que se encuentra, por ejemplo, como vamos a ver en los casos en esta zona de triple frontera. Tenemos que respecto al asesoramiento de las víctimas sobre sus derechos, es importante que se pueda hacer a través de su idioma originario. Y bueno, en este caso contempla tanto Perú y Brasil. En el caso de Colombia no se ha encontrado expresamente en la normativa, sin embargo, Colombia implementa las disposiciones de acuerdo a lo que la OIT determina, por lo tanto, sí toma en cuenta esto. Luego, el otro criterio, el tercero,
Y bueno, acá vemos la comparación que hemos hecho en estos cuadros, que también lo van a poder encontrar en la publicación, sobre los criterios de confidencialidad, información sobre procedimientos, asistencia del proceso penal, el alojamiento, los albergues adecuados, la asistencia médica, psicológica y material, y finalmente una adecuada repatriación. Finalmente, tenemos el tercer criterio con el que se ha comparado la legislación y las políticas de estos tres países, que es el criterio de prevención y cooperación. Se puede observar que, bueno, los tres países dan mucho énfasis en la teoría, en las normas, sobre la relevancia, lo fundamental que significa la prevención y la cooperación. La pregunta es, y queda abierta, y vemos en la realidad que lamentablemente no existe el presupuesto o no se implementa de manera adecuada, ¿no? Se pudo observar además que Colombia es el que le da mayor énfasis en las medidas de prevención, en la triple frontera, con instrumentos normativos específicos, como promover la información relacionada con los peligros de la migración internacional en condiciones de vulnerabilidad e ilegalidad, entre otros. Y respecto a la cooperación internacional, los tres países también contemplan medidas de carácter tanto binacional como multinacional, pero es, digamos que el instrumento, uno de los instrumentos más específicos ha sido, hemos encontrado solo uno, que pues sería estos en esta materia de tratados binacionales o multinacionales, que es el tratado suscrito en mayo del 2015 por el Perú y que está vigente desde el 2018. A ver, un momento. Este tratado es entre Colombia y Perú, ¿no? Es binacional. Y el objetivo de este acuerdo es fortalecer a nivel político y estratégico las acciones de coordinación y cooperación conjunta a través del intercambio de información, capacitación, actividades de investigación y otras formas de cooperación bilateral. Luego vamos a ir, antes de ir a las estadísticas, vamos a repasar un poco, solamente brevemente, uno de los casos más impactantes que no son hechos aislados, sino que nos muestran la cruda y la grave realidad que existe en la triple frontera, ¿no? Entonces, en el Perú, la fiscal Paola Hitcher ha reportado que en el mes de febrero, por ejemplo, se hizo un operativo del presente año, febrero del presente año, en Caballococha, y entre el año 2016 y 2019 se han realizado 14 operativos en la misma zona y también en San Isidro. También se han reportado en Leticia casos de trabajo forzado y maltrato, de prostitución, de madres que se prostituyen con sus propias hijas, ¿no? Como les decía, porque en muchos casos consideran que es la única alternativa para sobrevivir. Hay un caso, por ejemplo, donde en la zona se reportó que una madre tenía 5 niños y la hija mayor, que tenía 12 años, era quien se encargaba de cuidar a sus hermanos menores y también de prostituirse para obtener dinero para sobrevivir, ¿no? En Colombia también hay casos muy impactantes que nos ha reportado el fiscal Ángel Castro. Antes de pasar a esto, cabe mencionar que, como en la línea de lo que refería la directora del programa, Magali Ávila, muchas veces se encuentra capturado el Estado por esta criminalidad organizada. Por eso es que en los casos de trata transnacional no se ven en la misma zona de la triple frontera, sino se centraliza en Bogotá, debido a que hay mucho temor, ¿no? Hay mucha, por la corrupción, por esta captura que hacía referencia a Magali. Bueno, hay un caso que se ha reportado desde Colombia, que tiene que ver tanto en que las que han contribuido, tanto autoridades de Colombia, Brasil y Perú.
¿no? Que es el operativo Aveona 2 Amazonas. Bueno, en este operativo se desarticuló una estructura transnacional que se llamaban los Amazónicos 2 o Triple Frontera, y ellos trataban a niñas entre 13 y 16 años para ser explotadas sexualmente en Brasil y Perú, ¿no? Niñas colombianas en Brasil y Perú. Entonces, se han capturado a 13 personas y han sido demandados con la agravante de que han sido niñas menores de 14 años. En Putumayo también se han reportado casos de niñas indígenas que han sufrido esta explotación sexual en la zona, y bueno, como vemos en el cuadro, es alarmante la cifra que tenemos respecto a las niñas menores de edad, ¿no? Más del 50% corresponden a niñas, a mujeres entre 10 años y, bueno, hasta los 29 años, ¿no? Y cabe decir aquí que esta cifra, hay un importante y alarmante subregistro. O sea, las cifras que tenemos están muchas veces muy lejos de lo que ya nos alarman, ¿no? Pero están aún muy lejos de reflejar lo que realmente está sucediendo en esta zona en cuanto al número de casos. Y bueno, también respecto a Brasil, la fiscal Aline Moraes nos ha reportado diversos casos, lamentablemente muchos impunes, ¿no? Hay casos que han quedado archivados, como es el caso el caso que fue archivado por ausencia o insuficiencia de pruebas del año 2014, donde había un caso de prostitución infantil, es el expediente 427-65, y también hubo un caso espeluznante, ¿no? Realmente, que fue archivado respecto al delito de tráfico de órganos y drogas de personas que las denominaban los cortacabezas o gringos, que aterrorizaban a las comunidades indígenas de la reserva del río Javari. Entonces, nuevamente, esto es solamente una muestra de la cruda realidad, y que justamente el delito de trata de personas es uno de los delitos más atroces, como lo han mencionado, como bien lo ha mencionado Samuel, y también pues nos refleja de que quienes a más les afecta es justamente, en este caso, a las mujeres y niños de indígenas de esta zona. Aquí están la comparación de las estadísticas. Bueno, ya para cerrar, respecto a las conclusiones del tipo penal, que también ya las podrán ver más extensamente en la publicación, porque me parece que ya el tiempo ha concluido, y ya en el transcurso hemos dicho, en el tipo penal, en general, los 3 países cuentan con instrumentos normativos muy importantes, muy buenos, incluso que cumplen con los estándares internacionales. Sin embargo, hay que mirar mucho más allá de estos instrumentos normativos y ver si realmente se están implementando a pesar de todos los esfuerzos que se puedan hacer, en este caso, de las fiscalías. Bueno, muchas gracias por su atención, y doy paso a Magali nuevamente. Muchísimas gracias, Pilar. Solo antes de darle paso a la siguiente presentación, indicarles que vamos a recoger sus preguntas para la presentación, para el estudio que ha presentado Pilar, como para el estudio que va a presentar el investigador Gabriel Arriarán. Vamos a recoger las preguntas desde el portal Zoom, que es donde se está transmitiendo, pero también estamos haciendo la transmisión en vivo desde nuestro Facebook institucional en Proética. Entonces, también vamos a recoger las preguntas que ustedes tengan a bien plantearnos, así que las pueden escribir y nosotros las recogeremos para, una vez que Gabriel termine, se las podamos hacer llegar a los panelistas, perdón, a los investigadores. Bueno, a continuación, quiero
quiero presentarles la presentación que viene a continuación. Es el estudio denominado La trata de personas y la corrupción en el contexto del narcotráfico y la pandemia de COVID en el trapecio amazónico, que está a cargo de Gabriela Riarán. Gabriel es investigador de Proética, él es antropólogo y tiene un máster en Ciencias de Antropología Social por la Escuela de Economías y Ciencias Políticas de Londres y en Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado además trabajo de campo durante 20 años aproximadamente en la Amazonía, así como diversas investigaciones sobre minería ilegal, sobre trata de personas y sobre lavado de activos. Es autora además de libros etnográficos, periodísticos y literarios, finalista del Premio Latinoamericano de Periodismo Javier Valdés y del Gran Premio Nacional de Periodismo del Instituto de Prensa y Sociedad. Entonces, Gabriel, tienes 25 minutos, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. También vemos tu presentación. Ok. Creo que tengo el mismo problema que Pilar, de que no lo puedo poner no puedo poner la pantalla completa para la presentación, porque de ahí no puedo manipular las diapositivas. Pero bueno, a ver, como les contó Magali, esta investigación comenzó en marzo de 2019 con un trabajo de campo sobre todo exploratorio, y luego en una segunda fase se buscó profundizar en los hallazgos de esa primera exploración cuando nos agarró de sorpresa a todos pues esta pandemia del COVID-19. Originalmente habíamos planeado organizar un operativo para recoger documentación digamos, de estos lugares donde se explota sexualmente a las víctimas de trata, pero al final tuvimos que variar nuestra estrategia de investigación y digamos, depender o priorizar, sobre todo, entrevistas y pedidos de información al Estado, ¿no? Esta investigación en realidad se organiza en base a tres conceptos, ¿no? Contarles una brevísima historia. Antes de comenzar con esta investigación, yo venía de investigar trata de personas en Madre de Dios, y con la idea de, digamos, tal vez una preconcepción de que lo que podría encontrarse en el trapecio amazónico iba a ser similar, pero no lo es en lo absoluto. El trapecio amazónico es muchísimo más complejo que, digamos, la realidad del trapecio amazónico es altamente más compleja que la de Madre de Dios, porque hay tres países, ¿no? Una frontera entre tres países, hay pueblos indígenas cruzando o cuyos territorios se superponen a esas fronteras, y sobre todo porque la cantidad de economías ilegales que prolifera en este territorio es bastante mayor que la que hay en Madre de Dios. En Madre de Dios hay básicamente minería y tala ilegal, ¿no? En el trapecio encuentras estas dos, además del narcotráfico, el tráfico de especies, en fin, todas entremezcladas entre sí. Incluso podemos encontrar a un mismo actor involucrado en varias de estas economías ilegales en simultáneo, ¿no? Entonces, para entender esta realidad bastante más compleja, tuvimos que hacer una revisión conceptual o tuve que hacer una revisión conceptual que permitiera ampliar el horizonte de miras de la investigación y se adecuara mucho mejor a la realidad. Esto, como les digo, se hizo a través de esos tres conceptos, ¿no? El de economía moral, de la corrupción, el de la economía política
y el concepto de la excepción, ¿no? De la emergencia, ¿no? En el caso de la economía moral de la corrupción, esto es parte de una idea de un etnógrafo francés que se llama Olivier de Sardin. En breve, esto significa que no se puede entender la corrupción en el trapecio amazónico como entenderíamos un gran caso de corrupción a nivel nacional, como es el de Lavallato, por ejemplo, ¿no? Una de las, digamos, de las preguntas y de los debates que surgieron mientras investigábamos para este estudio era cómo hallar corrupción en un lugar en el que hay tan poco Estado, ¿no? Y la respuesta se dio a partir de este concepto, ¿no? De una economía moral de la corrupción. Y es que no se puede, como les decía, entender la corrupción en términos tan ambiciosos como un caso como el de Lavallato, sino más bien a partir de pequeñas acciones en burocracias locales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con financiamiento de campañas políticas para municipalidades o distritales o provinciales, y uno ve el tipo de aportes que digamos, que se entregan para esas campañas, encuentra pues chanchos, gallinas, comida, ¿no? Y esto tiene que ver con que al final quienes ocupan roles en las burocracias locales pues suelen ser parientes o amigos o tener relaciones, digamos, de afinidad o de consanguinidad cercanas con los votantes, ¿no? Entonces, digamos, no se puede, no hay una división entre lo público y lo privado tan tajante como la podríamos encontrar en las capitales de esos tres países o tal vez en Europa, ¿no? La distinción entre lo público y lo privado, o entre el Estado y la sociedad civil, es mucho más fluida en este contexto. Y bueno, parte de esa fluidez involucra a ciertos esquemas de corrupción, ¿no? O digamos, son esquemas de corrupción que son parte de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Que no se perciben necesariamente como corrupción, sino como algo normal, ¿no? El otro concepto es el de la economía política, que es básicamente entender historias locales en función de procesos globales, y en esto el narcotráfico juega un papel preponderante, ¿no? Porque digamos, se cultiva hoja de coca en el trapecio amazónico, esta coca se transforma en pasta básica o en clorhidrato, y a través en el río Amazonas se encuentra pues una lanzadera para llegar vía África a Europa, ¿no? Entonces, hay demandas globales de este alcaloide que están determinando o causando ejerciendo una influencia muy fuerte en esta zona de la triple frontera. Y a esto se suma la firma de tratados de libre comercio por países como Perú y Colombia, que asumen que la Amazonía es un lugar apto para el monocultivo, cosa que es falsa, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso del TLC con Estados Unidos, se plantea que la hoja de coca se reemplace por cultivos como el cacao, el café o la palma, que en sí ya son unos vectores fortísimos de deforestación. Y lo que ha producido, digamos, estos tratados es un empobrecimiento de la agricultura local que ha empujado a comunidades y agricultores a cultivar hoja de coca para poder subsistir, ¿no? Entonces, hay un problema agrario en el trapecio amazónico que opera detrás de la economía del narcotráfico, ¿no? Y al que se le tiene que dar alguna salida y algún tipo de
de solución. Ese problema agrario, como les decía, tiene que ver con la subsistencia de las familias y con la firma de tratados de libre comercio, ¿no? Por último, el otro concepto, digamos, que guía los datos y digamos que explica parte de lo que sucede en el trapecio amazónico es el de la excepción, es el de la suspensión prácticamente indefinida de derechos ciudadanos que se encuentra en este lugar. No solamente estados de emergencia provocados por el narcotráfico, en donde se suspenden las garantías constitucionales, sino últimamente por la pandemia del COVID-19, ¿no? Lo curioso es que con estado de excepción o no, el tráfico de drogas y el tráfico de personas ha continuado ocurriendo. Con la declaratoria de la emergencia sanitaria, principalmente ha continuado ocurriendo el tráfico de drogas. Las cuarentenas, como las cuarentenas cerraron o clausuraron locales como discotecas y bares, pues no hubo, digamos, la cuarentena básicamente cerró los centros de explotación sexual a donde se llevaba a las víctimas, ¿no? Pero sí podría decirse que en este contexto del COVID-19 el tráfico de drogas ha jugado como un vector de contagio muy, pero muy potente en este lugar, porque los pequepeques y incluso grandes embarcaciones que transitan por este Bajo Amazonas han sido vehículos a partir de los cuales el virus también se ha movido, ¿no? Entre los tres países. Bien, creo que hablar de las limitaciones de la investigación, las limitaciones con las que nos enfrentamos en esta investigación, dice también mucho de las limitaciones con las que se encuentran los fiscales y los estados de los tres países para luchar contra la trata de personas, contra el narcotráfico y otros delitos conexos, ¿no? La principal limitación es que es el área. Es que el trapecio amazónico es una zona muy grande, muy agreste y muy difícil de controlar. Si ven en la foto de la diapositiva, este es uno de los caños de entrada hacia Caballococha. Y así como estos caños, cada localidad tiene sus propias entraditas para pequeños botes, digamos, cada localidad de la triple frontera, ¿no? Eso sucede en Perú, pero también sucede en Colombia y en Brasil. Y entonces uno puede moverse libremente por el Amazonas y por esos cañitos de entrada a los centros poblados o a las comunidades sin ser detectado, o es muy difícil ser detectado. Incluso para esta investigación, yo crucé la frontera de Perú primero a Colombia y después a Brasil, y me establecí en la ciudad de Leticia sin necesidad de sellar ningún pasaporte, ni de enseñar el DNI, y básicamente estuve, no sé, una semana en Leticia sin que las autoridades colombianas detectaran que había, bueno, que era un migrante ilegal, digamos, que se había establecido en esta zona, ¿no? Entonces es muy fácil moverse entre Leticia y Tabatinga. Lo único que separa a esta ciudad es la frontera, es básicamente la misma ciudad. Y se puede cruzar de un lado a otro de la frontera caminando, en moto, a pie, sin que nadie te pida ninguna documentación, ¿no? Entonces hay una movilidad social o una movilidad de personas, un flujo de personas muy, muy alto, y que es muy difícil de controlar en este lugar. Ahora, otra de las limitaciones con las que también se encuentran los fiscales, como ha señalado el doctor Chávez Cotrinas, es el de la seguridad. Por poner un ejemplo muy cortito, a la vuelta mientras volvía de la zona del trapecio amazónico, ya
digamos, ya había salido de Caballococha, estaba rumbo a Iquitos. La lancha en la que viajaba fue atacada por una flotilla pirata, ¿no? Y hubo un intercambio de disparos entre los piratas y los tripulantes de esta embarcación, ¿no? Infelizmente no pasó a mayores, pero este tipo de cosas suelen suceder en el trapecio. También hubo un caso de trata de personas en el que se detuvo preventivamente al principal responsable, y una vez que fue puesto en libertad por exceso de carcelería, esta persona fue asesinada en Caballococha, presuntamente por narcotraficantes que creyeron que este hombre podía haberlos delatado, ¿no? Pero tipo a los 2 días. Este fue el caso de una balsa flotante, el Cosmos, y bueno, y el caso de trata al final quedó ahí, ¿no? Y otra dificultad tiene que ver con que son 3 estados, son 3 aparatos del Estado con distintos desarrollos en la frontera, con distintas capacidades, y uno de ellos, Brasil, en el que se habla otra lengua, ¿no? El portugués. Entonces, y también, como ha señalado Pilar, pues la legislación no es exactamente la misma en los 3 países, ¿no? Cada país presenta sus propias particularidades. Ahora, otra de las limitaciones estas limitaciones hablan mucho acerca estas limitaciones de la investigación hablan mucho de qué cosa es el trapecio, ¿no? Y de cómo funciona en términos sociales y políticos esta triple frontera. Otra de las limitaciones es que es muy difícil infiltrarse en un campo de cultivo de coca. Esto a su vez significa que la investigación tiene un sesgo porque las víctimas que normalmente se explotan en los campos de cultivo de coca son jóvenes, varones, hombres, que están ahí explotados laboralmente. Entonces, digamos, hay un sesgo de la investigación hacia la explotación sexual porque es muy difícil encontrar información sobre víctimas de trata con fines de explotación laboral en los campos de cultivo de la coca. Bueno, la pandemia del COVID también nos pasó por encima mientras estábamos en medio de esta investigación. Y por otro lado, las fiscalías o la policía antidrogas tiende a criminalizar a esos trabajadores en los campos de cultivo de coca, ¿no? Entonces, muchos de ellos son nativos ticuna, ¿no? Entonces, eso genera a su vez que haya muy poca información sobre sobre esa modalidad de la trata, ¿no? Bien, no me voy a extender mucho en los casos que los pueden encontrar en el estudio que hemos publicado, pero básicamente hemos analizado 5 casos: el de la Tigresa del Amazonas, el Hotel Gran Rey, que es un hotel que está ahí dispuesto digamos, al lado del puerto de Caballococha. En el mismo Caballococha, digamos, es uno de los centros uno de los centros poblados que concentra concentra las actividades criminales y a las economías ilícitas en este lugar, ¿no? Narcotráfico, trata de personas, explotación sexual, tala ilegal, etcétera. Digamos, todas estas economías ilícitas se dan en simultáneo en esta localidad fronteriza peruana, ¿no? Y ahí también hay una suerte de clúster de discotecas y bares a donde se tienen referencias, indicios que se han llevado a víctimas, sobre todo a niñas y adolescentes ticuna, para que sean explotadas ahí sexualmente, ¿no? Bueno, en el caso del bar La Rumba es básicamente un caso de corrupción en el que se rescató a una menor que estaba en este bar, y bueno, y la dueña intentó sobornar al fiscal, y hasta donde tenemos entendido, pues fue detenida y en la prisión por intento de soborno. Y
este caso, Abeona, fase 2, que ocurría básicamente en Leticia, hay una diferencia particular entre cómo se desarrolla la trata con fines de explotación sexual en el lado peruano de la frontera y en el colombiano. En el lado colombiano es un delito que está mucho más escondido, digamos. Se realiza en hoteles o en casas particulares, eso fue lo que nos informa este caso, mientras que en el lado peruano el delito es bastante más abierto, ¿no? O sea, los tratantes no se esconden para cometerlo. Y sucede, pues, como les digo, en discotecas y bares, etcétera, ¿no? Entonces, el delito de trata de personas en el trapecio o en la triple frontera no sería, digamos, hay una serie de esquemas de corrupción que facilitan que se cometa el delito de trata de personas en esta región, ¿no? Uno es la infiltración del crimen organizado en burocracias locales. Eso ha hecho en el caso colombiano muy claramente que los casos de trata de la triple frontera se vean directamente desde Bogotá, porque, digamos, han tenido problemas para investigar estos casos desde los juzgados locales o de los operadores de justicia locales. Luego, como les había contado también, posibles tratantes y narcotraficantes financian campañas políticas para elecciones municipales, locales y regionales, y son estas autoridades las que finalmente terminan emitiendo los permisos de funcionamiento para discotecas como las que se encuentran en Caballococha, ¿no? De donde se han rescatado víctimas de trata y explotación sexual. Entonces, esa financiación, además, es algo que necesita revisarse, ¿no? A partir y que se revisó para ese estudio concreto a partir de los aportes que se pidió a la OMPE para las últimas elecciones, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, uno de los aportantes a la campaña del actual alcalde de la provincia de Mariscal, Ramón Castilla, que es donde se encuentra Caballococha. Caballococha es la capital de esta provincia. Se llama Víctor David Quispe Vilcatoma, que a su vez es dueño de una de las principales lanchas que comercian por esta zona del Amazonas, la María Fernanda I y la María Fernanda II, lanchas que se han visto varias veces involucradas en el transporte de drogas. En uno de estos casos, se detuvo al hermano menor de Quispe Vilcatoma, ¿no? Y hay un caso ahí interesante para investigar, puesto que en un principio la fiscal que ordenó la detención del hermano que se llama Brian Omar, de Quispe Vilcatoma, también incautó la María Fernanda y luego en una maniobra bastante rara terminó liberando la embarcación, ¿no? Entonces, ahí habría que ver qué cosa es lo que ha sucedido, ¿no? Cómo es que una embarcación incautada termina liberándose tan fácilmente después, ¿no? Y bueno, esquemas de corrupción, casi diría que clásicos, ¿no? El cohecho y las amenazas, ¿no? El intentos de soborno como este que se reporta para el caso del bar La Rumba, o posibles amenazas a funcionarios públicos, ¿no? Eso también tendría que investigarse más en profundidad y tratarse con pinzas, ¿no? Hasta qué punto no es necesariamente corrupción, sino miedo lo que lleva a las autoridades a actuar como actúan, ¿no? Estamos hablando de, como dijo el doctor Chávez Cotrina, de un lugar que es bastante peligroso. Bien, entonces... 5 minutos.
Sí, ya voy terminando. Entonces, como conclusiones al estudio, la primera es que, tal como mencionó Pilar también, es necesario fortalecer la coordinación y la cooperación multilateral. No se puede atacar este delito en un lugar en el que existe tanta movilidad transfronteriza sin intercambio de información entre las autoridades de los tres países. Entonces, ya hay 2 casos que se han resuelto gracias a la cooperación entre las autoridades y las fiscalías. El caso de la Tigresa del Amazonas y el caso de Abeona fase 2 se resolvieron así, pero esta coordinación y cooperación multilateral necesita reforzarse y apoyarse todavía bastante más. Otro tema que merece una especial consideración es que en el estudio se percibió que no, digamos, las investigaciones de académicos y de universidades no, digamos, hay una división muy tajante entre lo que investiga la fiscalía y lo que investigan investigadores, académicos y universidades en este lugar, ¿no? Y la sensación que queda es que muchos de estos investigadores tienen un conocimiento más a pie de calle de la realidad del trapecio que el que hay en las fiscalías. Entonces es necesario establecer una alianza entre estos 2 tipos de institución, ¿no? Por otro lado, las sentencias que se consigan para los casos deberían no solamente perseguir a los tratantes y rescatar a las víctimas, sino también conseguir que se fuerce al Poder Ejecutivo y Legislativo de los 3 países a garantizar derechos sociales y económicos y derechos fundamentales en este lugar. Es decir, sentencias que obliguen a los poderes ejecutivos de los 3 países a invertir en educación, salud, creación de oportunidades de empleo que permitan reducir digamos que ataque digamos que un ataque coordinado a las causas de la trata de personas y del narcotráfico en esta zona, ¿no? También, ya como para ir cerrando como para hablar de cosas bastante más prácticas, se necesitan revisar las licencias de funcionamiento de bares, discotecas, hoteles en los 3 países de donde ya se ha rescatado a víctimas de trata con fines de explotación sexual y analizar por qué se entregaron esas licencias y de qué manera se entregaron esas licencias, ¿no? También se necesita una coordinación con las fiscalías antidrogas de los 3 países para evitar que jóvenes indígenas sean criminalizados cuando en realidad no tienen otras opciones de empleo, más que el cultivo de la hoja de coca. Eso está vinculado con lo que les decía antes. Es necesario crear oportunidades de empleo que, digamos, compitan con el cultivo de la hoja de coca. Eso en la actualidad no existe. Y más bien, a la pobreza se suma la criminalización, ¿no? Esto lo único que va a generar es más violencia en el trapecio, ¿no? También se necesita seguir el dinero, es decir, los operativos de intervención deberían no solo rescatar víctimas, castigar tratantes, sino sobre todo tener en cuenta que una de sus metas o uno de sus objetivos concretos debe ser el rescate de información para entender mucho mejor el delito en esta zona fronteriza. Y por último, también es necesario apoyar decididamente el trabajo que hace la Fiscalía de Iquitos en términos logísticos, en términos económicos y en términos de seguridad, porque muchas veces los fiscales salen hacia Cabo Yacocha, hacia Santa Rosa, hacia la frontera, y a investigar, y lo hacen solos, sin apoyo policial. Entonces, estos fiscales necesitan de una unidad de la policía en la que puedan confiar y que
puedan hacer trabajos de inteligencia previos a los operativos realmente efectivos y eficientes, ¿no? Bueno, eso es básicamente el estudio. Les doy las gracias por escucharlo y paso nuevamente el micrófono a Magali. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy puntual y muy grandes hallazgos los que tenemos en el estudio. A continuación viene la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que ya estamos mapeando. Si quieren, como ya les había indicado, a lo largo de la presentación, de las presentaciones desde el inicio, ustedes pueden hacer sus preguntas tanto en el portal Zoom, en el webinar donde estamos conectados, como en la página institucional, en el Facebook institucional de Proética, donde también pueden hacer preguntas. La primera pregunta va para Gabriel, y es desde Dainer Vegoso de EIA, de Environmental Investigation Agency. Si podría profundizar las causas-efectos del TLC de Estados Unidos con Perú en el tema de la pobreza de los pobladores dedicados a la agricultura en la zona del trapecio amazónico. Perdón, Magali, yo solamente quiero disculparme con ustedes, tengo que entrar a una audiencia, tengo audiencia en estos momentos en la Sala Nacional. Simplemente agradecerles por la invitación, felicitarles por el trabajo que están haciendo, porque realmente si no fuese por el apoyo de ustedes, no podríamos hacer realmente nada. Y lo más importante, hay que seguir llamando la atención a los gobiernos de los 3 países para que nos doten de mayor presupuesto y que no le den la espalda a la lucha de la trata de las personas. Muchísimas gracias, Charito. Hasta luego. Hasta luego a todos. Doctor. Muchísimas gracias, doctor Chávez Cotrina. Muchas gracias por acompañarnos, por las palabras iniciales y por el trabajo también de acompañarnos en la validación de los 2 estudios que tuvimos hace 2 semanas. Ok, y la otra pregunta, bueno, comencemos con esta pregunta, Gabriel. Adelante. Bueno, esto no es algo que haya descubierto yo, digamos, la influencia del TLC en la agricultura de los Andes y la Amazonía, y además su influencia en la expansión del área cultivada con hoja de coca, es algo que ya ha investigado y tratado en extenso Ricardo Soberón, que fue presidente de Vida. Pero básicamente digamos, el TLC con Estados Unidos tiene también un capítulo sobre drogas y tiene un capítulo sobre agricultura. Y básicamente entiende a la agricultura en el Perú como una agricultura de exportación, es decir, una agricultura de monocultivo. En la selva, ¿cuáles son los monocultivos que se han venido desarrollando? La palma, el cacao y el café, sobre todo como sustitución, cultivos sustitutos de la hoja de coca, y algún otro más que se me escapa por ahí, ¿no? Pero las tierras de la selva no tienen aptitud para el monocultivo. El monocultivo lo único que hace es causar deforestación y empobrecer el suelo amazónico. Al mismo tiempo tienes grandes proyectos de inversión mineros y petroleros que están aumentando y han aumentado en los últimos 20 años el costo de vida de las familias campesinas. Esto significa que la agricultura de subsistencia que se realizaba hasta el 2004, 2005, o la agricultura en general, una parte era de subsistencia y la otra sí estaba orientada al mercado, ya no es suficiente para dar de comer a las familias campesinas, que tienen que buscar una salida en cultivos que son mucho más rentables. ¿Qué cultivo es el más rentable en esta zona? Evidentemente el cultivo de la hoja de coca, ¿no? Entonces, se necesita una política agraria que entienda que el monocultivo en la Amazonía no es digamos, el monocultivo en la Amazonía, por ponerlo muy claramente, es un gran aliado del cultivo de la hoja de coca.
¿no? Digamos, creo que ahí hay varias cosas que se podrían después ir desgranando, pero es básicamente eso, ¿no? Por supuesto. No hay muchos comentarios, tanto en Facebook como en el panel, ¿no? Pero no hay más preguntas por el momento. Nos han pedido insistentemente las presentaciones. Se las vamos a hacer llegar, las vamos a colgar en nuestro portal institucional. Y también las publicaciones de los 2 estudios, vamos a colgarlos el día de mañana. Tuvimos unos pequeños retrasos con el tema de diagramación, disculpen por eso, pero el día de mañana van a estar colgados los 2 estudios y el día de hoy van a estar colgados los PPTs para que los puedan revisar y pues los puedan tener en la página web de Proética, que es www.proetica.org.pe. Bueno, es muy fácil de ubicar. Y me parece que hay un mensaje más, solamente... perdón. Tengo un par de preguntas más. La pregunta es de Nathan Jacquard, de OCCRP. Para Gabriel, ¿cómo se expande la trata de personas hacia Brasil? Y de Cristina Miranda, ¿de qué forma consideran, para los 2 panelistas, que se vinculan estas economías con el tráfico de fauna silvestre y de madera? ¿Contesto? Sí, Gabriel, adelante. A ver, para la primera, de Leticia a Tabatinga, en realidad hay una calle, ¿no? Entonces, de lo que se tiene referencia es que hay víctimas de trata de personas transnacional, ya en este caso, a pesar de que, digamos, se muevan posiblemente 100 metros de su casa, pero cruzan una frontera, y que las llevan a fincas de narcotraficantes hacia el interior de Tabatinga, ¿no? A, digamos, fincas con hombres que están muy fuertemente armados, ¿no? Si es que hay víctimas colombianas o peruanas bajando aún más por el Amazonas, eso no lo sé. Lo que sí sé es que víctimas colombianas y brasileñas son traídas a territorio peruano, fundamentalmente traídas a Caballococha, pero luego en uno de los casos, por ejemplo, el de la tigresa del Amazonas, se encontró que una de estas víctimas había llegado hasta Ayacucho y había cruzado la mitad del país sin que ninguna autoridad pidiera una documentación ni a la niña ni al tratante, ¿no? Y luego tengo también referencias y datos de que se llevan, por ejemplo, a víctimas colombianas para ser explotadas sexualmente en burdeles, en San Martín, en Huánuco. Digamos, cuando se dan eso no está en el informe, eso es, digamos, lo sabía ya de antes. Durante las temporadas de cosecha de los distintos cultivos que hay en estas 2 regiones, que coincide también con la temporada de venta de cultivos, pues ahí la gente se gasta una parte del dinero que consigue vendiendo sus productos agrícolas, comprando servicios sexuales de víctimas de trata y explotación sexual, ¿no? Entonces, es así básicamente como se expande la trata de personas desde Colombia hacia Perú y hacia Brasil, ¿no? En el caso, nuevamente, del trapecio, tenía referencia de una banda bueno, una banda, digamos, de travestis, que eran los que lideraban, los que llevaban a estas niñas y las hacían cruzar la frontera, y luego pues al día siguiente ya regresaban a sus casas, ¿no? La trata ahí tiene esta cuestión particular de que el delito, digamos, la temporalidad del delito es bastante corto, pero se repite. O sea, digamos, las niñas regresan a su casa pasado el fin de semana con un poco de plata, pero luego dejan de ser víctimas de trata, ponte el día lunes, ¿no?
pero el viernes o el sábado regresan, vuelven a ser victimizadas, ¿no? Sobre la segunda pregunta, ¿cómo se vinculan estas economías con el tráfico de fauna silvestre y de madera? Pues de la misma, en realidad es una sola economía, ¿no? Con distintas aristas ilegales, ¿no? Narcotráfico, tala ilegal. En el caso, por ejemplo, de este señor del que hablé, Víctor David Quispe Vilcatoma, su embarcación no solamente, bueno, se ha incautado droga de su embarcación, de la María Fernanda, pero él también tenía una denuncia previa por tala ilegal en una comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo, un informe de la policía colombiana dice que una de las víctimas del caso de la tigresa del Amazonas fue explotada sexualmente en su hotel. Entonces, lo que tienes es actores económicos con intereses puestos en distintas economías ilegales, ¿no? Una de ellas tranquilamente podría ser el tráfico de fauna silvestre, ¿no? O de madera, ¿no? Gracias, Gabriel. Tenemos dos últimas preguntas para ya cerrar esta ronda de preguntas. Es una pregunta para Gabriel y otra para Pilar. Para Gabriel es del periodista Dan Collins de The Guardian. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en las economías ilícitas en la zona de Tala, ¿no? Economías ilícitas como tala, coca, oro, un poco lo que ya has estado desarrollando. Y para Pilar es una pregunta que nos llega desde Facebook, desde también una periodista de La República. ¿Cuántos casos de trata de personas en Perú, Colombia y Brasil existen? Adelante, Gabriel, y luego cierra Pilar. A ver, la pandemia ha encontrado un aliado en el narcotráfico, ¿no? Porque, digamos, el tráfico de drogas no se ha detenido ni durante el estado de emergencia, ni durante las cuarentenas, y ciertamente no se ha detenido por el virus, sino que más bien ha contribuido a propagar el virus. Entonces, a partir de las entrevistas que hemos hecho con autoridades locales, sabemos que el tráfico de pequeños botes, de pequepeques, que pueden llevar hasta 200 kilos de carga, no se ha detenido entre localidades como Bellavista, Cayarú, Santa Rosa o Caballococha, que salen hacia Puerto Nariño, Leticia, varias comunidades ticuna que están al otro lado de la frontera en Perú y Brasil. Y más bien por un reportaje en el que precisamente participó Nathan Jackart, se sabe que las incautaciones de droga en Europa durante estos estados de emergencia en los 3 países, sobre todo en Colombia y en Perú, han aumentado respecto de las incautaciones que hubo el año pasado. Entonces, en realidad, y que hay un peligro, esto lo dice esta misma investigación de OCCRP, de que con la actual crisis económica, pues, los narcotraficantes puedan lavar mucho más fácilmente ese dinero comprando a precio de saldo bienes o empresas o activos que se han venido a menos por la crisis económica causada por el COVID-19, ¿no? En el caso de la trata ha sucedido lo opuesto, porque por lo menos en Caballococha, porque se cerraron los bares y las discotecas donde ocurría la explotación sexual, y entonces ya no había a dónde llevar a las víctimas, ¿no? En el caso colombiano, eso estaría por verse porque, como les estaba contando, estos delitos se ocurren no a la vista y paciencia de todo el mundo, sino más bien a puertas cerradas, ¿no? Son bastante más clandestinos que en Brasil también, ¿no? Que en el Perú. Pero en el caso peruano, podría decirse que mientras el tráfico de drogas ha florecido gracias al coronavirus, el coronavirus ha casi que clausurado la trata de personas y la explotación sexual en Caballococha, ¿no?
Pilar. Sí, bueno, respecto a la pregunta del número de casos de trata, bueno, hacer énfasis en el gran subregistro que hay en los 3 países. Sin embargo, las cifras que hemos podido hallar de fuentes oficiales ya son alarmantes y en comparación en los 3 países, Perú es el que tiene de lejos el mayor número de casos de trata de personas. Según estas cifras, entre los años 2014 y 2016, por ejemplo, se han reportado 2.534 casos de trata de personas y una gran parte de ellas se encuentran precisamente en Loreto, que es donde está esta zona de triple frontera, ¿no? Y en Colombia, entre los años 2013 y 2019, se han reportado 610 víctimas de trata de personas, de las cuales 501 fueron mujeres o niñas. En Brasil tenemos entre los años 2014 y 2016 317 mujeres víctimas de trata de personas y en general más del 50% corresponde a niñas, ¿no? Desde los 10 años de edad. Y para cerrar solamente quería dar hincapié en lo que dijo Gabriel y decir que aquí hay un elemento constante en lo que estamos viendo, tanto cómo se relacionan con los delitos ambientales de tala ilegal, etcétera, en que justamente en la cadena de involucrados termina criminalizándose muchas veces a la parte más vulnerable, ¿no? Que usan, digamos, intervienen en estos delitos como modo de subsistencia, mientras que quienes mueven, ¿no? Los principales responsables continúan en total impunidad. Entonces eso es un reto muy importante, poder llegar, digamos, a las cabezas que mueven estos delitos. Gracias. Magali, quería puntualizar un detalle nada más antes de... Es que, bueno, esto no está en el estudio, pero digamos, yo tengo, ahora, a partir de esta pregunta, pienso que si la trata se ha clausurado en Caballococha, digamos, la que se puede ver a simple vista, ¿no? No descarto tampoco que este delito haya migrado hacia modalidades digitales, ¿no? O sea, que la captación de las víctimas y la venta de servicios sexuales se esté dando de manera mucho más escondida, vía Facebook o vía WhatsApp o vía telefónica, ¿no? Eso podría ser, pero es algo que no digamos que no hemos captado durante el estudio, ¿no? Ok, Gabriel, gracias por esta anotación. Para dar las palabras finales, las palabras de clausura, o antes de dar las palabras de clausura, yo quiero agradecerles igual en nombre del programa de gobernanza ambiental y quiero dar pase a la fiscal superior, Rosario Susana López Wong. Ella es la actual coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en delito de trata de personas y la coordinadora, además de la unidad central de asistencia de víctimas y testigos del Ministerio Público. Es una magistrada con más de 25 años de experiencia laboral, especializada en el área penal, en delitos de trata de personas y delitos conexos, violencia de género y todo lo relacionado al tema de la asistencia y protección de víctimas y testigos. Adelante, por favor, doctora Rosario López Wong. Muy buenas tardes con todos, con todas. En principio, agradecer a Proética, Transparencia Internacional, en la persona del señor Samuel Rota, a su equipo, Magali Silva, Pilar Santos y también al señor Gabriel Arriarán, por este espacio que nos permiten poder detectar algunas situaciones puntuales, ¿no? Que son parte diaria de nuestro desempeño funcional, pero también del compromiso no solamente institucional, sino personal que todos los operadores que trabajamos en este arduo objetivo de luchar a día contra la trata nos impone muchas obligaciones y muchos retos también. También ya no está presente en este caso el doctor Chávez Cotrina por motivos funcionales, pero agradecerle sus palabras y sobre todo este trabajo conjunto que vamos a afianzar a partir de esta designación, ya que como ustedes saben, los casos de trata de personas las conocen las fiscalías especializadas en aquellas regiones o lugares en donde trabajen o estén implementadas estas fiscalías, pero los otros casos los conocen las fiscalías de crimen organizado y las fiscalías provinciales comunes, digamos así, fiscalías provinciales penales de turno.
más que palabras de clausura, que agradezco el espacio breve que me dan, es el hecho de felicitarlos en primer lugar por estos 2 estudios que se han realizado, con finalidades que, si bien parecieran ser aparentemente distintas, sin embargo confluyen, congregan y nos dan un componente muy importante, que es el insumo de información. Nosotros, desde el campo del sistema de justicia y desde la Fiscalía en especial, como investigadores o a cargo de la investigación de estos delitos tan complejos, siempre agradecemos que los estudiosos, los investigadores puedan brindarnos todos estos derroteros, estos insumos y esta información tan valiosa para nosotros también estratégicamente, funcionalmente, poder delimitar y diseñar algunas acciones a nivel de intervención. Quiero destacar en el trabajo que ha realizado Pilar Santos, este estudio comparativo, que no solamente es un estudio comparativo a raíz de la legislación o la normativa de cada uno de los 3 países de la triple frontera, sino evidentemente que ha hecho un estudio mucho más amplio y extenso, que va desde un enfoque que nosotros todos estamos muy comprometidos en afianzar y fortalecer, que es el eje centrado a la víctima. Ha realizado un estudio acerca de cuáles son las posibilidades de todo ámbito de estos 3 países respecto a esta asistencia, protección a las víctimas que, como repito, son las personas que deben o requieren y justifican todo nuestro actuar y desempeño funcional del día a día. De otro lado, en este punto tal vez señalar algo que también se ha mencionado, y es que creo que al margen de las políticas públicas que son tan importantes, básicas y fundamentales para proseguir en este combate contra la trata y sus diversas manifestaciones, creo que lo que tenemos que afianzar también es ya el tema más operativo, el mapeo de actores, y sobre todo darle utilidad práctica a aquellos instrumentos de gestión que a nivel internacional incluso están vigentes, pero que posiblemente estén en desuso, no porque la labor que se haya realizado de articular y de coordinar a nivel internacional haya sido una labor no fructífera, sino porque hay que impulsarlo y hay que identificar actores que puedan movilizar todas estas acciones. Por ejemplo, tenemos en vigencia los protocolos binacionales de cooperación internacional justamente con Colombia, con Brasil, en materia de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. También incorporando un componente muy importante, que es el trabajo forzoso, y que creo que se vincula de una manera muy evidente con el trabajo y el estudio que ha hecho el señor Gabriel Arriarán. Y sobre este último punto, yo me permito también comentar, si me permiten, que el estudio que ha realizado es un estudio también muy valioso. Tal vez no sea la interlocutora muy válida, pero quiero agradecer a los fiscales que han aportado con su experiencia, con su trabajo de campo del día a día para la realización de estos estudios, en especial a la doctora Paola Gister, ¿no? Fiscal especializada en delitos de trata de personas de Loreto. Entonces, lo que yo quiero un poco resaltar en este estudio, que tiene muchas miradas, bastantes reflexiones que nos vinculan a acciones efectivas a realizar, es el tema de demarcar tal vez un antes y un después de la pandemia, ¿no? En realidad, desde antes, nosotros ya teníamos un problema muy complejo, preexistente, permanente y sostenible, que es el tema de la vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas. Vulnerabilidad que tiene diversas manifestaciones, pero que para nosotros, desde el ámbito de la persecución del delito, cobra una vital importancia, ya que de esta vulnerabilidad abusan justamente y aprovechan los tratantes para reclutar, captar a sus víctimas y explotarlas bajo diversas modalidades. Entonces, si desde antes de la pandemia ya teníamos un gran componente retador, digamos así, desafiante para abordar estos casos, justamente por lo que se ha comentado, la poca presencia estatal, la falta de presencia del Estado en aquellos lugares que precisamente son caldo de cultivo de captación y reclutamiento de víctimas, ahora, con el panorama de la crisis sanitaria y la emergencia por la pandemia, que lamentablemente no tenemos visos de que nos deje prontamente, tenemos que hacer una proyección también de una realidad que ya existe en estos momentos. Y si bien es cierto, tal vez algunas modalidades de explotación sexual o vinculadas a este ámbito pudieran aparentemente haber desaparecido, coincido en que, como para los tratantes, esto es un negocio, y si, discúlpenme el término muy directo o muy crudo, y creo que me entiendan, por favor, porque el pleno respeto y nuestra máxima dedicación a las víctimas no deja que reconozcamos que para los tratantes y los negociadores de este vil negocio, las víctimas son la materia prima,
y mientras exista demanda, tiene que haber oferta en el sentido de todo lo que implica un negocio en esas definiciones. Entonces, efectivamente puede haber mutado, puede haber virado, puede haberse modificado la modalidad de explotación, pero no ha dejado de existir. Primero, porque la vulnerabilidad de las víctimas se ha incrementado. Porque en esos momentos, si antes hablábamos de falta de acceso a recursos económicos, educacionales, de salud, servicios básicos, de trabajo y de un proyecto de vida digno, ahora esta situación se ha agravado. La gran diferencia entre las personas a nivel mundial, pero específicamente hablando de nuestro país, a nivel país, es que la diferencia entre aceptar o no ser sometido a explotación puede significar la diferencia entre vivir o morir de hambre en estas circunstancias. Así, literalmente. Entonces, considero que es muy importante que en este estudio nosotros también podamos ampliar, extender nuestro campo de acción, sobre todo comprendiendo que la corrupción, como bien se ha dicho, se adapta a las realidades locales. ¿Qué duda cabe que la corrupción nutre a la trata de personas? Bueno, nutre en realidad a todas las manifestaciones delictivas, pero principalmente respecto a la trata de personas, la nutre, la alimenta y la sostiene. Le da esa sostenibilidad que para nosotros es un tramo muy difícil de intervenir o de erradicar. Entonces, básicamente, en este ámbito, y estoy viendo con mucho gusto que también entre los asistentes se encuentra la doctora Ana Linda Solano, que justamente ha realizado un estudio muy importante que se llama Mujer y Corrupción, impactos diferenciados de la corrupción, con un enfoque de género que específicamente nos da luces acerca de cómo la corrupción no es esta corrupción, como bien mencionó Gabriel, una corrupción de alto nivel o complejidad de criminalidad organizada en todos los casos, sino que en los casos de trata de personas se adapta. Yo diría que tiene una adaptabilidad a la realidad local, a la realidad de la localidad, reitero, pero sobre todo a nivel tal vez de redes criminales, pero que son en realidad agrupaciones o congrega a familias que como medio de subsistencia también se nutren de la corrupción o que hacen o aluden a estas maniobras de fraude, corruptas, de permisividad, de tolerancia social y de indiferencia para que la trata pueda cada vez más ser un problema que realmente cobra vicisitudes muy complejas de abordar. Como bien señaló Pilar, lo que nosotros tenemos en este momento es un subregistro. Si bien es cierto, entre los 3 países hay un número, digamos, significativo de casos registrados a nivel Perú, qué duda cabe que hay víctimas invisibles y que no figuran aún de manera formal en los canales formales de denuncia y de ingreso a los sistemas oficiales de investigación del delito. Por otro lado, también quería un poco comentarles que buscando de alguna manera, dando algunos pasos que pueden parecer poco importantes, pero que sí son relevantes para el desempeño del día a día de la persecución del delito, el Ministerio Público tiene un protocolo de acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas. Y este protocolo ha servido como, por ejemplo, para recabar evidencia probatoria en un caso muy complejo y emblemático o de relevancia social como nosotros pretendemos de mejor manera expresarnos, como es el caso Nicolini y el caso Las Malvinas. También veo entre los asistentes a la periodista Elizabeth Salazar de Ojo Público. Entonces, este protocolo lo que hace es brindarnos al sistema fiscal el apoyo desde la realización de pericias técnicas forenses de acreditación de estos factores de riesgo que colocan a las personas en situación de vulnerabilidad. La tarea, el trabajo de los fiscales es que podamos recabar de manera idónea y válida todos aquellos otros elementos que nos permitan demostrar, vinculados a estos factores de riesgo, que el tratante abusó y en una relación inequitativa de poder y de desventaja de las víctimas, aprovechó de esta vulnerabilidad para convertirlas en víctimas. Entonces, este protocolo, este instrumento de gestión, especialmente empleado por los fiscales especializados en trata de personas, ya ha dado resultados, ya ha generado sentencias que dan muestra y manifiestan una respuesta del Estado, pero también de la sociedad y de todos y de todas nosotras. Entonces, ¿por qué? Porque siempre hemos sido cuestionados por la impunidad en estos casos. Y no voy a negar que la impunidad persiste. Evidentemente, este es un tema tan complejo, con tantas aristas,
que el enfoque tiene que ser muy integral, muy holístico y sobre todo comprender los esfuerzos no solamente de las agencias del sistema de justicia, sino de la sociedad en general. Por eso reitero la felicitación a Proética, que está preocupada constantemente en detectar todos estos campos que son caldos de cultivo para seguir alimentando a la trata, en este caso específico, y que coloca pues a las víctimas en una situación mucho más desventajosa, en una situación mucho más deplorable que la que antes ya conocíamos. Entonces, los animo, los exhorto también muy respetuosamente a continuar con estos estudios, y como ya vi en el chat incluso, el señor jefe de Capitanías de Puerto de Iquitos pide este insumo de información para poder actuar, para poder operar de una manera mucho más estratégica, de la mano evidentemente con la señora fiscal Paola Gister, para poder intervenir y realizar algunas acciones puntuales y concretas que nos den cuenta de algunos avances en esta lucha permanente que siempre estamos emprendiendo y fomentando. Finalmente, saludarlos, reiterarles el agradecimiento, pedirles por favor mantener estos espacios de articulación, de acompañamiento y de asistencia técnica, si cabe el término, porque eso es lo que necesitamos. A veces el día a día, las dificultades, los nudos críticos y sobre todo la carencia de recursos suficientes para poder cumplir la labor de una manera idónea, técnica, y sobre todo en esta época que la tecnología es el medio que justamente los delincuentes de los cuales hacen gala, y a veces nosotros no estaríamos en la posibilidad de estar a ese mismo nivel de capacidad de respuesta, es que necesitamos justamente esos estudios para poder articular de una mejor manera y dar una respuesta mucho más efectiva en favor de las víctimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora López Wong. Entonces, con sus palabras damos por cerrado el evento. Quiero agradecer especialmente a los fiscales superiores que nos han acompañado el día de hoy, así como a los periodistas, los representantes de diversas ONGs nacionales, internacionales, periodistas nacionales, internacionales y público en general que nos ha acompañado. Efectivamente, la labor que hemos querido mostrar, ¿no? Como les dije al inicio, ha sido un trabajo desde marzo del 2019, el cual justamente ve algunos productos reflejados ahora en esta presentación. Los documentos los vamos a publicar el día de mañana en nuestra web oficial. Vamos a subir también en las redes, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, que son nuestras redes oficiales, y en nuestra página, en nuestro portal institucional. Efectivamente, ese es un tema del cual nosotros hemos comenzado a trabajar hace un par de años, pero para el tema vinculado al tema de trata en específico, pero para todo el tema de economías ilegales en la Amazonía ya tenemos varios años trabajando desde el programa de gobernanza ambiental de Proética, así que ustedes pueden tener vínculo con nosotros. He visto varios comentarios tanto en Facebook como en el webinar oficial. Así que pueden contactarse con nosotros, ahí están nuestros correos institucionales, si es que quieren tener mayor cercanía y acercarse un poquito más a este tema. También tenemos unas publicaciones bastante amplias en diversos temas vinculados también a otros delitos que se cometen en la Amazonía. Y a partir de ahora, por favor, mantengamos los vínculos abiertos. Ya hemos abierto este diálogo y esta apertura para poder nosotros empezar a aportar en esta discusión. Muchas gracias nuevamente, les agradecemos por su gentil atención y estaremos publicando los informes en breve. Hasta luego.